Hola, estimados alumnos, bienvenidos a el vídeo en el que vamos a intentar explicaros lo que se entiende después de este tiempo de estudio de los reales decretos y de los decretos por situación de aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros hemos entendido y cómo nosotros queremos definiroslo, explicaroslo y trasladarlo a un modelo que se pueda llevar a la práctica en las escuelas. Bien, vamos a empezar por la definición. A ver, ¿qué es para nosotros una situación de aprendizaje? Bien, pues analizando los anexos 3 de los reales decretos de las tres etapas educativas, vemos que en las tres al final hay 5 factores en los que se confluye en esa definición y que para nosotros sentan los pilares de lo que sería una situación de aprendizaje, ¿vale? El primer factor sería que una buena situación de aprendizaje tiene que tener un buen contexto, tiene que tener una buena contextualización, ¿vale? Y esa contextualización tiene que estar dentro de lo que después constituirán las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Es decir, que a partir de una situación contextualizada, es decir, de una situación o de un contexto real, podamos generar una experiencia educativa. Después, todas las situaciones de aprendizaje tienen que integrar o facilitar esa integración del trabajo curricular, de los elementos curriculares y a partir de esos elementos curriculares poder diseñar por medio de tareas las diferentes secuencias didácticas, las diferentes actividades que los alumnos realizarán y que después les llevarán a poder ser evaluados y a poder observar sus resultados de aprendizaje. Bien, otra de las características que para nosotros es un pilar sería que las situaciones de aprendizaje tienen que estar alineadas con los principios del diseño universal, del aprendizaje, del DUA. Luego, tienen que facilitar en el punto 4 recursos auténticos, es decir, tenemos que eh, eh, intentar que haya una buena planificación de escenarios de temporalización, de recursos tanto materiales como digitales en todos los formatos para que los alumnos puedan tener esas experiencias de forma muy diferente. Y después, por último, tienen que estar contextualizadas en poder responder a los retos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque generen un interés común a nivel social y comunitario, porque se haga referencia a la sostenibilidad, que es uno de los pilares de la LOMLOE, y porque generen una convivencia democrática. Bien, a continuación vamos a ir desgranando cada uno de esos puntos, como nosotros lo hemos interpretado y lo hemos llevado a nuestro terreno y a nuestro modelo. Nosotros, antes de empezar cada una de las unidades didácticas que van a constituir la programación de nuestra aula, pues para que esas unidades didácticas estén situadas o estén enmarcadas dentro de lo que va a ser la situación de aprendizaje que hemos elegido, vamos a realizar una contextualización de la misma, ¿no? Entonces, para realizar esa contextualización de la situación de aprendizaje, que después constituirá la unidad didáctica, el referente que normalmente solemos tomar es que esa contextualización tiene que venir dada por explicar de dónde nace la situación de aprendizaje, cuál es su contexto, cuál es el pretexto por el que la hemos elegido. Luego tiene que vincularse con los aprendizajes del alumno, porque realmente después tiene que poder generar una relación con los elementos curriculares y finalmente debe de explicarse
cuál consideramos que va a ser la trascendencia de dichos aprendizajes para el desarrollo y la vida de nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, la contextualización en el punto 1 siempre irá encaminada a encuadrar esas 3 ideas. Y a continuación, dentro de la situación de aprendizaje, se tiene que empezar a diseñar, ¿no?, la parte en la que los alumnos deben de empezar el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese diseño nosotros hemos creído conveniente, como comenta el propio Real Decreto, estructurarlo dentro de una selección de elementos curriculares, de un diseño de tareas para llevar a cabo esos elementos curriculares y finalmente una evaluación. Bien, analizando estos 3 pilares, nosotros regresamos o damos conexión con nuestro modelo de unidad didáctica integrada, porque ya ese modelo ya venía un poco de esa planificación anterior, de un enfoque competencial y de situar las unidades didácticas en contextos reales. Por eso se aterriza o se conecta también con lo que ahora se ha definido con situación de aprendizaje, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros, dentro de esa situación de aprendizaje, consideramos el diseño de una unidad didáctica integrada. Y en esa unidad didáctica integrada, como la propia situación de aprendizaje comenta, tiene una selección curricular que viene dada por los elementos o los currículums de cada una de las comunidades autónomas y a continuación una estructura de tareas que lo que pretende es planificar una secuencia de acciones que los alumnos van a tener que hacer a partir de tareas, actividades y ejercicios, y que al final esas acciones les harán a los alumnos vivenciar el aprendizaje y estar conectados con esa situación que hemos creado para luego poder generar aprendizajes, ¿no? Y claro, en una parte final ya diseñaremos, como siempre en una unidad didáctica integrada, el proceso de la evaluación para ver los resultados de aprendizaje de cada uno de ellos. Bien, nosotros proponemos que una unidad didáctica tenga un modelo de plantilla. Cada uno puede elegir el suyo, pero estamos trabajando ya un tiempo con este modelo, nos funciona bien, porque en un principio, en la parte superior, como veis, hacemos una identificación de la unidad didáctica y ahí es donde nosotros aprovechamos para describir o justificar la situación de aprendizaje, siempre desde el principio, ¿vale? Entonces, esta situación de aprendizaje queda definida ahí y a partir de ahí empieza la selección de los elementos curriculares que se trabajarán dentro de ella. Después, a partir del diseño de una tarea que conlleva un producto final con una práctica social, se irán estableciendo jerárquicamente las diferentes acciones de aula que les proponemos a los alumnos. ¿Por qué trabajamos en estas diferentes acciones de aula? Porque, como también muy bien nombra el Real Decreto dentro de las situaciones de aprendizaje, tenemos que intentar favorecer la propuesta para nuestros alumnos con diferentes grados de complejidad, trabajando en cada uno de ellos diferentes procesos cognitivos y dando cabida a más alumnos con diferencias en sus ritmos de aprendizaje, con lo cual esto va a ser una de las propuestas nuestras dentro del trabajo con las pautas DUA, que nos habla o nos aconseja de establecer acciones con diferentes grados de complejidad, ¿vale? Y a continuación propondremos una evaluación en la que podremos ver esos resultados de aprendizaje, esos criterios de evaluación, cómo han ido entrando, interiorizando dentro de nuestros alumnos y qué han ido provocando en ellos, ¿no? Para después poder ir dando respuesta a la adquisición de los niveles competenciales. Bien,
Bueno, pues ahora pasaríamos a ese punto 3. Como os estaba comentando, que ya os he dicho en algunas partes de la plantilla, nosotros acogemos el diseño universal para el aprendizaje, llevamos ya un tiempo trabajándolo y lo incorporamos dentro de nuestras situaciones de aprendizaje y de nuestras unidades didácticas de una forma como con un análisis que hemos hecho con dos vertientes, ¿no? De dos formas. Nosotros observamos cuando estudiamos el diseño universal para el aprendizaje que había alguna de las opciones que se aconseja trabajar en el mismo que pueden entrar dentro de lo que es el diseño de la propia unidad didáctica, ¿no? Y de la propia situación de aprendizaje, y al mismo tiempo nosotros pasamos a denominarles opciones estructurales, ¿no? Porque solamente con incluirlas en ese diseño podemos hacer ya que las unidades didácticas adquieran ese carácter de unidad didáctica integrada inclusiva. Y el ejemplo es el que os he presentado anteriormente, ¿no? Ese grado de estructuración de tareas, actividades, ejercicios en diferentes grados de complejidad, hacer, por ejemplo, que las tareas sean o se adapten a los intereses y las motivaciones de los alumnos. Eso también está dentro de las opciones de la motivación, del diseño del DUA. A nivel, por ejemplo, de selección curricular, también teniendo en cuenta la estructuración del currículum que siempre trabajamos a partir de los documentos puente, podemos llegar muy fácil a crear unidades didácticas multinivel. Y en este sentido, todo lo que son las diferentes opciones que incluyamos directamente en la propia forma de elaborar y de diseñar la unidad didáctica, estaríamos ya dando respuesta a los principios del DUA. Pero es que después hay otras opciones que nosotros las llamamos metodológicas, que irían en función de las características de los alumnos a los que fuera dirigida la propia unidad, ¿no? Y entonces ahí sí que podemos hablar de incluir metodologías activas, aprendizaje cooperativo, podríamos hablar de técnicas y estrategias, por ejemplo, para facilitar la comprensión, algunas ya más encaminadas a características especiales por las características de los alumnos, ¿no? Y sería como cuando ya tuviéramos la unidad didáctica diseñada, ver al público que va dirigida y entonces ir incluyendo este tipo de opciones para dar mayor accesibilidad a todo el alumnado que pueda participar de la unidad didáctica. Bien, cuando hablamos en el punto 4 de recursos auténticos, pues nosotros normalmente aconsejamos en la unidad didáctica, a partir de nuestra caja de herramientas, ¿vale?, que se hagan a lo largo de la secuencia de actividades pues una selección de recursos que estén en diferentes soportes, ¿no?, para trabajar tanto a nivel analógico como digital. Luego, que la selección de esos recursos sea motivante para los alumnos, que utilice técnicas y estrategias que les hagan poder participar directamente y de forma autónoma y de forma creativa. Y luego también que la selección de esos recursos sea versátil, ¿no?, para que en un momento dado pues podamos cambiar o podamos adaptarlo a las diferentes características de los alumnos. Y finalmente es cuando pensamos en cómo hacer que las situaciones de aprendizaje que elegimos sean o supongan retos para el siglo XXI. Vale, pues nosotros habitualmente solemos tener diferentes criterios, ¿no?, a la hora de seleccionar, pero para vincularlos, por ejemplo, con el criterio del interés común, solemos seleccionar situaciones de aprendizaje que partan de los intereses propios de los alumnos más cercanos a nivel de a lo mejor pues de colegio o de comunidad. Después, para aproximarlos a la sostenibilidad, solemos siempre vincular la situación de aprendizaje
con los objetivos de desarrollo sostenible y ver en cada momento, en cada situación, a qué objetivo podríamos estar dando respuesta y entonces los dirigimos a buscar las metas de esos objetivos, cómo se puede vincular, para que ellos sean conscientes realmente del aprendizaje que están haciendo, cómo puede contribuir, ¿no?, a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, a nivel de cultura democrática, solemos siempre aconsejar que dentro de las situaciones de aprendizaje y de las propias unidades didácticas se incluyan estrategias para la toma de decisiones, para el trabajo cooperativo, para utilizar un lenguaje que facilite, ¿no?, la resolución pacífica de los conflictos. Y en este sentido un poco sería donde apoyaríamos lo que será el diseño de una situación de aprendizaje, ¿no?, teniendo en cuenta estos 5 pilares. ¿De acuerdo? Bien, una vez hemos definido y explicado para nosotros qué significa una situación de aprendizaje contextualizada en nuestros 5 pilares, ahora vamos a ver cuando una situación de aprendizaje cumple esos 5 pilares, además qué criterios nos aconseja el Real Decreto que podemos observar para hacer una buena selección de todas las situaciones de aprendizaje, no solamente de un curso, sino de un ciclo, de una etapa, incluso de varias etapas, para intentar ver qué experiencias educativas les proponemos a nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, nosotros hemos ido estudiando las definiciones que van marcando los diferentes decretos y real decretos, y en todos se confluye en que estas situaciones de aprendizaje deben, por una parte, ser estimulantes, significativas e integradoras para los alumnos, ¿vale? Después, tienen que basarse un poco en sus potencialidades, evidentemente, en sus intereses, en sus necesidades, ¿vale? Por eso es tan importante el contexto en el que se desarrollen y en el contexto en el que están cada uno de los alumnos, porque cada uno de nuestros alumnos tiene un contexto bastante diferente, ¿no? Luego deben de diseñarse con escenarios que faciliten diferentes tipos de agrupamientos y que esos tipos de agrupamientos también les impliquen responsabilidades diferentes, ¿no? Aquí es donde subyace el aprendizaje cooperativo, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos que intentar favorecer que los alumnos vayan adquiriendo un enfoque crítico y reflexivo, ¿vale? Es importante que demos participación a las familias dentro de las situaciones de aprendizaje y al mismo tiempo también que los alumnos vayan pudiendo desarrollar, ¿no?, autonomía y creatividad a la hora de hacer los productos de las tareas y de ir integrando, ¿no?, lo que las diferentes situaciones de aprendizaje les proponen. Vale. También es importante que conecten, ¿no?, que los alumnos hagan o conecten con su propio aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar que adquieran un mayor grado de compromiso. Y esta conexión, por ejemplo, aquí volvemos a recurrir a las pautas DUA, es una de los aspectos, ¿no?, que propone el principio de la motivación para que los alumnos estén siempre como vinculados con la propia tarea. Después es importante facilitar el aprender a aprender, es decir, darles estrategias diferentes y que vivencien procesos flexibles, ¿no?, y accesibles a los diferentes ritmos de aprendizaje. Es importante también que utilicemos el juego, claro que sí, porque los juegos y en todas las etapas educativas facilitan que los alumnos estén más motivados, ¿no? Y finalmente también que potencien esa comunicación, esa producción y esa interacción oral en las diferentes situaciones, ¿vale?, que les haga pues ir cogiendo pues habilidad, ¿no?, para expresar aquello que quieren en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, pues
Aquí os voy a dejar ya para ir terminando varios ejemplos, uno de cada una de las etapas educativas, en el que, por ejemplo, en infantil definimos una situación de aprendizaje que nos parece importante ya que nace de la necesidad de trabajar los hábitos que habitualmente en el cole y en la clase pasan, pero que también pasan en el ámbito familiar, y entonces a partir de esa necesidad de ese trabajo concreto se crea una situación de aprendizaje en la que los alumnos deberán de, mediante el desarrollo de diferentes actividades, ir viendo cuáles son los hábitos de higiene saludables, y luego deberán de plasmarlo en un vídeo, que ese vídeo se recogerá por medio de un código QR para que tanto cuando están en el cole como cuando están en casa, cuando en posteriores situaciones necesiten recordar cuáles son esos ámbitos, pues puedan recurrir a los códigos para poder ver el trabajo que han realizado, ¿no? Luego, otra situación de aprendizaje en el caso de primaria que os presentamos, ¿no?, es a partir, ¿no?, de la llegada del Día de la Mujer, se propone un trabajo en un objetivo de un desarrollo sostenible, que es el número 5, que es la igualdad de género, ¿vale? Y es una situación de aprendizaje que está vinculada con saberes de castellano y al mismo tiempo de ciencias sociales, porque se pretende que los alumnos estudien cuál ha sido la posición de la mujer pues a lo largo de la historia. Y entonces, en esta situación de aprendizaje, lo que los alumnos deberán de hacer es adquirir conciencia alrededor de la igualdad de género para mejorar esa posición de la mujer en diferentes contextos. Y finalmente, en el tema de sociales también está un poco relacionado en la perspectiva de género, pero se crea una situación de aprendizaje que intenta vincular el trabajo en las diferentes etapas de la historia con el estudio de la perspectiva de género a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la idea en secundaria es que se genere una situación de aprendizaje en la que los alumnos puedan crear, y entonces se propone que creen un museo de la prehistoria, en este caso, para que por medio de esa creación vayan intentando establecer cuál ha sido la posición de la mujer en la etapa de la prehistoria, pero que al final lo que subyace es que deberán de extraer conclusiones entre lo que pasaba en esa etapa histórica y lo que aún pasa en la actualidad, ¿no?, para intentar crear conciencia de la perspectiva de género en el alumnado, ¿no? Y bien, esperemos que os haya servido, ¿no?, os haya sido eficaz el presente vídeo, y que podáis a partir de ahora empezar a generar situaciones de aprendizaje contextualizadas dentro de unidades didácticas que tengan los 3 pilares, ¿no?, de elementos curriculares, diseño de tareas y evaluación, y que al mismo tiempo pues cumpla con los principios del DUA, la selección de los recursos y también la vinculación con los retos del siglo XXI. Muchas gracias a todos.